marineros a bordo. El crucero Siete Mares zarpa con rumbo a aguas misteriosas, navegando por la cultura mundial, atracando en los puertos del teatro, música, cine y literatura, explorando los hechos actuales, los hechos históricos y la otra versión de la realidad que no se cuenta oficialmente. ¡Vengan, marineros! Bienvenidos a bordo. Acompáñenos en este viaje por los 7 mares del mundo. Un viaje lleno de noticias, naturaleza, cultura, historia y misterios. Nuestro barco zarpa los viernes a las 7 de la noche en Radio Municipal 90.1. Les esperamos. Los 7 mares por 90.1. Me levanto en la mañana, la rutina de siempre, ducha, desayuno rápido y me voy a trabajar. Trabajo 12 horas por un salario que no me llega a fin de mes. Vuelvo a casa, una cena ligera y a dormir. Me despierto al día siguiente y me prohíben salir de casa. Un virus nos afecta y no puedo trabajar. Para mí eso significa hambre y muerte. Sin trabajo no tengo dinero y sin dinero no hay comida. En situaciones como esta me pregunto cuál es la diferencia entre la gran mayoría de trabajadores y la esclavitud. Durante siglos los esclavos trabajaban a las órdenes de sus amos por pan y agua para mantenerse con vida. Hoy trabajamos para ganar dinero y comprar comida y agua para mantenernos con vida. ¿Cuál es la diferencia? Nos llenamos la boca con el derecho al trabajo. No se engañen, no es un derecho, es una obligación. Trabajas o mueres. Solo la renta básica universal puede garantizar de verdad el derecho al trabajo. Solo un sistema público de salud puede garantizar la vida. Y solo una educación pública y laica puede garantizar mentes lúcidas que puedan realmente elegir el trabajo que quieren hacer. Etimológicamente, trabajar viene de tripalium, significa 3 palos, que era un instrumento de tortura. Eran 3 estacas en las que se clavaban a los reos. Esto derivó en un cambio de significado por sufrimiento, malestar, tormento. Lucharé siempre por el derecho a trabajar, pero no por la obligación de hacerlo. Hasta entonces, no les diré feliz día del trabajo, les diré feliz día de la esclavitud. Buenas noches, Loja. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Teniente Torres. ¿Cómo le va? Una semana más. Buenas noches, capitán. Sí, una semana más, cansadito, pero con el corazón contento. Deja de no hacer nada. Buenas noches. Sí, parecería, pero en realidad sí se hace. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gustosa de estar aquí compartiendo con ustedes una nueva semana. Hoy vamos a hablar un poquito, sí, de días de trabajo, evidentemente de trabajo, pero hoy leí una noticia que me resultó un poco curiosa. Hoy creo que nos vamos a dedicar más a filosofar sobre la vida, pero trataremos el tema del trabajo, como no, por supuesto. Al final del programa les hablaré de la primera revolución obrera, siempre basándose en la mitología sumeria, que ahí ocurrió la primera revolución obrera documentada en la historia de la humanidad. Y creo que es un día súper apropiado para hablar de este tema. Así que si la Condestable Santos nos da el visto bueno, si está todo ok, comenzamos. Todo en orden, capitán. Adelante. Listo.
Se me ocurrió hablar de una noticia que les envié a mis compañeros, cuyo titular dice lo siguiente: un quinto de la humanidad tiene alguna enfermedad que puede agravar el impacto del coronavirus. Se me ocurrió hasta que me llamó mucho la atención porque yo cuando estaba en España estaba esperando un día a entrar al doctor. Ahí las colas son de horas y horas y horas. Tenemos suerte, es una sanidad pública, es súper buena, es genial, no nos podemos quejar en absoluto, pero sí tiene largas listas de espera. Y yo me preguntaba que cómo puede ser posible que una sociedad tenga tantísimos enfermos. Y justo esta noticia venía un poquito a recordarme esa reflexión que me hacía hace muchos años y me sorprende porque nos dice que 1.700 millones de personas, que es un quinto de la población mundial, tienen al menos una enfermedad que puede ser agravada por este tipo de virus. Entonces, yo me pregunto, o sea, si realmente, no sé, supongamos que una computadora tiene 25% de las piezas estropeadas, esa computadora no funciona, está mal, algo no es correcto en el montaje de esa computadora. Y que entonces, nos podemos plantear qué fallos hay o qué fallos estamos teniendo para que 1.700 millones de personas estén enfermas, o sea, una de cada 5 personas estén enfermas. Hay otros estudios que nos dicen que dentro de 10 años, en el 2030 aproximadamente, o sea, una de cada 4 personas o más van a tener cáncer de algún tipo. Claro, son datos que te sorprenden porque una de cada 4 son prácticamente 2.000 millones de personas o más. No sé exactamente la cifra, pero suele ser por ahí, 2.000, 2.500 millones de personas en el mundo que van a tener cáncer. Entonces, realmente eso a mí me hacía reflexionar qué estamos haciendo mal y qué cosas podemos empezar a cambiar, qué cosas podemos empezar a darnos cuenta gracias precisamente a esta crisis, que todo el mundo lo ve como algo malo, algo terrible. Sí, pero también hay que ver el lado bueno. O sea, ¿qué nos está haciendo ver que antes hacemos mal? Por otro lado, también leía una noticia sobre el agujero de ozono, el famoso agujero de ozono que tantos años lleva en la Llevaba. Antártida. O sea, llevaba, exacto, se ha cerrado. Pues entonces, o sea, realmente, si nuestro parón en la productividad, en nuestra actividad del día a día, de repente mejora el medio ambiente una barbaridad. De repente nos damos cuenta de que hay 1.700 millones de personas enfermas. O sea, realmente es una pregunta que se lanza un poquito general al aire. O sea, ¿qué es lo que hacemos mal? El sistema actual, tanto de, no hablo ni en el capitalismo, democracia, sistemas de sanidad, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? En cuanto a la pobreza, por ejemplo, la pobreza, como siempre, el famoso 99%, el 1% del mundo tiene mayor riqueza que el 99% restante. O sea, me pregunto siempre qué es lo que hacemos mal y qué es lo que, gracias a esta crisis que nos vino de repente a la cara, nos está haciendo ver que podemos cambiar, que podemos hacer bien. No sé, unas reflexiones que yo me hacía, no sé si Carlitos o la Anita pueden darme algo de luces sobre este tema, porque la verdad es que yo no sé muy bien qué pensar de todo esto. Carlitos o Anita, el que quiera. Chuta, ¿qué le diré, mi querido capitán? Bueno, para empezar, un saludo a la jefa que nos está viendo, a Danielita. Un saludo también a la gente que nos escucha a través de Radio Municipal. Ya estamos conectados a Radio Municipal, así que un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 90.1. A ver, yo diría que, chuta, hay muchas cosas ahí que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Primero, es el tema de la concepción de riqueza y pobreza. Lo segundo es el tema de la redistribución, que por ejemplo, si queremos hablar a lo mejor desde la forma más clásica, ambos sistemas clásicos, izquierda y derecha, hablan de redistribución, pero el uno habla según su esfuerzo, el otro habla según sus capacidades, o bueno, esfuerzo y capacidades, y el otro habla según justicia, ¿no? Entonces tendríamos que ir quizá deshilando más. Quizá el concepto prioritario ahí a echarle cabeza es bajo qué vamos a utilizar para tamizar, ¿no? Para decir a estos sí, a estos no. ¿Cuál es ese filtro que vamos a tener para clasificarnos como sociedad o para clasificar los sistemas que tenemos, ¿no? O sea, ¿cuáles
personas son las que tienen que estar arriba, cuáles abajo y bajo qué criterios, ¿no? O sea, ¿cómo así sacamos eso? Y sobre todo, ¿es necesario que alguien esté arriba y alguien esté abajo? Yo luego voy a compartir una lectura justamente ligada al tema del Día del Trabajo, nuevamente sobre Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Vuelvo a recomendar el libro, donde hace una analogía interesante con el mundo animal. Y nos demuestra cómo nadie es más ni menos, sino que simplemente somos parte de una cuestión más amplia. A lo mejor ese aprendizaje no lo tenemos y deberíamos desarrollarlo. Sí, bueno, yo Por también cierto, perdona, reflexionaba y... me interrumpa mucho. Ya. Un segundito, solo para decirle a Carlita que hay un artículo en El País, si no recuerdo mal, que habla que la culpa de lo que está pasando es de Galeano. Es súper interesante, que a ti que te gusta tanto Eduardo Galeano, creo que lo podrías echarle un vistacito. Perdón, Anita. Y hay un libro de mi mami que se llama La culpa es de la vaca, Viti, así que... Yo justo te iba a decir eso para que te salves. La culpa es de la vaca. Es que me toca Galeano, tengo que salir a defender, pues. No, que justo mientras, bueno, yo había leído la noticia ya en estos días que Viti nos compartía y, y claro, yo he buscado algunas noticias relacionadas de ver quién más está pensando y en una respuesta frente a esta nota, ¿no? Que saca la prensa. Y, y en verdad las reflexiones van alrededor de lo que comentaba Carlitos, ese tema de los extremos, ¿sí? Puede ser un causante, ¿no? De que hay demasiada riqueza acumulada en pocos y hay muchísima gente necesitando eh, que esa riqueza sea distribuida de una forma más equitativa para poder tener acceso justamente a todos los sistemas de salud que tienen los países. Bueno, eso en verdad es un tema que creo que lo hemos conversado en otros momentos, que nos invita a reflexionar todo el tiempo, pero seguimos siendo espectadores, ¿no? Todavía no se ha resuelto. Otro tema también que reflexionaba era todo lo que está pasando con el planeta, los cambios, las contaminaciones, las industrias, o sea, son causantes de muchísimas enfermedades que la sociedad tiene, que las personas tenemos y que muchísimas veces ni siquiera estamos enterados. Y que ahora viene un virus eh, que ataca al mundo entero, todas las personas, y que empezamos a descubrir todas las cosas que tienen paralelas a este virus, ¿sí? Que afecta a las personas. Entonces, eh, parece que hubiésemos estado cegados, ¿sí? Que parece que el mundo estuviera caminando a la perfección, que no nos damos cuenta de las desigualdades, que no nos damos cuenta de que estamos contaminando el país con todas las cosas que hacemos. Hemos visto últimamente muchísimas noticias, seguramente ustedes vieron imágenes de los animales en el mar saliendo en las playas, que se ven las aguas cristalinas en muchos lugares, y etcétera de ejemplos, ¿no? Entonces es como que no nos hemos parado a pensar qué estamos haciendo, ¿sí? Puede ser justamente, no sé si respuesta, pero una pregunta más de que si en verdad esta situación que estamos viviendo nos sensibiliza frente a lo que estamos los seres humanos, cómo estamos contribuyendo a que nuestro mundo sea mejor o peor. Creo que nos lo deberíamos preguntar. Simplemente ahí. No sé, Carlitos, si quieres, si no, y añado yo. Yo quería, verás, justamente ahí, una de las cosas quizás de las que nos estamos dando cuenta es que somos parte del mundo, no somos el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, al ser parte del mundo, somos parte de una cuestión colectiva, ¿no? Y no nada más una cuestión individual. Creo que también ese es uno de los problemas, que pensamos mucho en la cuestión individual. Y no nada más como sujetos, no nada más yo encima de los que están a mi alrededor, sino como especie pensamos desde una cuestión individual y no pensamos en el conjunto, en el colectivo, en la naturaleza, en todo ese desarrollo.
Por eso es que el planeta nos está dando, si bien es cierto el hecho de que nosotros entremos en hibernación, porque parece que hemos entrado en hibernación, por lo menos yo, es que el planeta nos está diciendo, no pasa nada, el mundo no se detiene si ustedes no están. De hecho, y aquí los recuerdo al tocayo, a Carlitos Espinosa, que recién lo veía por ahí en alguna cuestión de divulgación que hacía respecto a biología. En algún momento hablábamos del ser humano y él decía, biológicamente, puedo estar diciendo una brutalidad, mal interpretando a Carlitos, pero él nos decía, biológicamente, las personas las debemos estudiar como una plaga, ni siquiera como una especie, porque para poder entender cómo se desarrolla y cómo crece el ser humano en el planeta, desde una visión ecológica, crece como una plaga, ¿no? Llega, infesta todo, se adueña de todo, devora todo, y deja todo inútil, deja todo dañado. Y chuta, y creo que es un momento de respiro. Ahí está el tema del agujero de ozono. Se ha cerrado. Han disminuido emisiones de CO2. Hay un montón de reducción del calentamiento global. Los animales han vuelto nuevamente a salir porque ya no estamos invadiendo su hábitat. Un montón de cosas ahí que las podríamos hablar respecto del hecho de que es acordarnos de que somos parte del planeta. Viene a mí también una cuestión que yo la suelo relacionar bastante, este hecho de esta visión mesoamericana, antes de que llegue Viti y ponga ahí una bandera que se de Latinoamérica. No, gracias nada más, no estoy diciendo que... Pero los mesoamericanos, es decir, los incas, mayas y aztecas, pensaban que nosotros éramos uno con la naturaleza. Éramos parte de la naturaleza. Entonces ellos decían, hay frases del náhuatl que traducidas al español te dicen cosas como yo soy respirado por el aire que respiro, yo soy bebido por el agua que bebo. Una relación de ida y vuelta entre la naturaleza. No voy a decir estamos hechos de los mismos átomos porque me parece una cuestión media irónica, diría yo. Pero no, si formamos parte de un gran todo. Aunque parezca que estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo. Sí, realmente, cuando hablamos de que hablaba Anita de la limpieza de las aguas, vi una noticia que en los canales de Venecia, después de no se acuerdan ni cuántos siglos, por fin se veía el fondo de los canales de Venecia con aguas completamente cristalinas. Completamente... Y hay peces. Claro, y hay peces. O sea, yo me acuerdo cuando fui, era completamente verde el agua. O sea, no se veía absolutamente nada. Era verde de tanto hidrocarburo, de tanta gasolina, era completamente verde. Y cuando hacía calor, no olía precisamente bien. La verdad, era bastante desagradable. Pero este tipo de cosas, la verdad, estamos hablando de mucha contaminación, de industrias, pero ¿cuál es la alternativa? Me explico. Hablamos del petróleo, del carbón, que contaminan muchísimo. Vale, y nos hablan de las energías alternativas como la eólica, como la solar. Yo soy completamente en contra de la energía eólica por el destrozo que tiene, aunque la gente no crea que un molino ahí con el guionaco, con sus aspas dando vueltas, no tiene ningún impacto natural, tiene muchísimo impacto natural. Y si no, cualquier biólogo que me pueda ayudar o llevarme a la contraria, ¿no? Pues me puedo estar equivocando. Pero sí hay muchos estudios de qué impacto tiene en la fauna donde se instalan las centrales eólicas. Y aparte de eso, hay muchos estudios que demuestran que si ahora convertimos todo en eléctrico, por ejemplo, los carros, que todo el mundo ahora, la moda de los carros eléctricos, si ahora de repente quitamos todos los carros de gasolina y los convertimos todos en eléctricos, para poder generar toda esa energía de una forma renovable, en la Tierra llegaría a calentarse 5 grados, porque a día de hoy no podemos crear energía sin calor. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Si creamos todo eléctrico para crear esa energía, el calor que se desprendería para crear esa energía aumentaría la temperatura del planeta en 5 grados. O sea, realmente es peor la solución que el remedio a día de hoy. No tenemos una forma de generar electricidad o energía de una forma que no desprenda calor. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo para pasar al otro nivel, al eléctrico, al todo eléctrico, ¿vale? Entonces, ahí creo que de momento es una vía muerta.
que tenemos que intentar solucionar de otra manera o investigar o no sé, realmente no sé. En cuanto a la alimentación, que yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de generar enfermedades. Cuando vamos al supermercado y nos ponemos a ver cuántos conservantes, colorantes tiene lo que comemos, o sea, si nos paramos a leer realmente las etiquetas, nos volvemos paranoicos, realmente. La cantidad de conservantes y de colorantes que tiene todo lo que comemos. Aquí en Ecuador, yo la verdad es que me sorprendió porque se come bastante bien, bastante natural. Me refiero, o sea, hay productos del campo, hay productos de la huerta, sin colorantes, sin conservantes. Y comparado Omi, con España, por lo menos donde yo vivía, me pareció algo genial, realmente. Y realmente, si ves el número de enfermos en porcentaje de los países desarrollados y los países en desarrollo o subdesarrollo, en cuestión de temas de cáncer, temas de enfermedades así más graves, o sea, los europeos ganan o triplican o duplican al resto del mundo por los países desarrollados, yo creo que es por lo que se come realmente, por la cantidad de conservantes y colorantes. Pero bueno, es una teoría mía, que no tengo ninguna prueba ni ninguna forma de demostrarlo, pero realmente los estudios que se van leyendo, que van saliendo, todo apunta a que es el tema de la comida lo que genera la mayoría de las enfermedades que tenemos a día de hoy. Claro, la alternativa que es sembrar todo el planeta, tampoco podemos, no hay tierra fértil para eso. Sí, para conseguir eso tenemos que cortar árboles, entonces no es tan fácil tampoco el mero hecho de vamos a todos a comer sano. Ojalá se pudiera. Yo feliz con mi huertito y mis papas y mis tomates, pero no es viable a día de hoy hacer eso para todos los 7.000 o 8.000 ya casi millones de seres humanos que somos de la plaga que decía. Que realmente así funciona. O sea, es una especie de, no sé si plaga o parásito. Pues se aprovecha de un sistema vivo como es la Tierra, le saca los recursos y no le da nada a cambio. Entonces, yo más bien lo veo como un parásito. Pero bueno, ahí ya entramos a otros temas completamente filosóficos que no vamos a... no podemos estar hasta pasado mañana o la semana que viene hablando sobre eso. Nada, simplemente tocar un poquito el tema de trabajo, que para eso estamos en el Día Internacional de la Esclavitud, perdón, lo voy a decir así siempre. Como decía al principio, ¿no? Cuando no existe una renta básica universal y dependes para vivir de un trabajo, eso no es un derecho al trabajo. El derecho al trabajo es cuando tienes una forma de subsistir y quieres hacer otra cosa, quieres trabajar en otra cosa. Si no tienes una forma de subsistir, eso es una obligación impuesta. No es, o sea, llamar eso derecho al trabajo me parece una hipocresía bastante fuerte. No sé qué pensáis vosotros. chuta. No sé. Bueno, No lo sé. que en verdad yo estaba leyendo qué es lo que hoy se celebra, ¿no? O sea, porque, o sea, como recordar, Lucha ¿no? obrera. Y aquí nos dice que es justamente es un día de denuncia a los abusos, a solicitar reformas, a buscar el reconocimiento de los beneficios sociales y laborales de los empleados. Entonces, claro, es una protesta, en verdad, de lo que pasó en ese día. Y creo que es eso lo que deberíamos recordar, ¿no? Y es complicado, es súper difícil, porque efectivamente tenemos que trabajar para comer y no sé, los gobiernos lastimosamente no hacen lo que tendrían que hacer, que es gobernar para justamente tener la gente de sus pueblos contenta, que sea una distribución equitativa, que sea justo. O sea, es complejo. No sé qué decir más. A ver, Claro, yo te diría, ¿no? hablando de esta cuestión del derecho al trabajo, desde la perspectiva que le planteas es verdad, ¿no? O sea, al final del día el trabajo no es una opción, ¿no? Sino que más bien es una camisa de fuerza y que todos nos la tenemos que poner. Y hablo de que no es una opción porque al final lo que representa el trabajo es esta posibilidad de tener pues un nivel adquisitivo o tener una renta, un dinero que te ingrese y con ese dinero pues poder adquirir o cambiar por servicios, por bienes, porque son comida, casa, un montón de cosas más. Entonces, claro, visto desde esa perspectiva,
no es no es un derecho. Ahora, quizá para entenderlo como derecho, y estoy forzando ahí a lo mejor la máquina, es el hecho de entender que se busca garantizar, o que el Estado garantice, que es aquí, por ejemplo, voy a utilizar elementos que no te van a gustar para nada, Viti, como Estado. A lo mejor es buscar que el Estado garantice que todas sus personas tengan acceso al trabajo. Quizá por ahí lo podemos entender como un derecho, es decir, que mi derecho es que el Estado garantice el acceso al trabajo. Ahora, quizá desde ahí lo podemos entender. Mira, a mí me gusta una cosa medio interesante que ocurre en Alemania. Allá funcionan de formas diferentes, ¿no? O el mismo experimento digo experimento porque hasta donde yo conocía el tema de la renta básica tiene también algunas teorías contrarias por el hecho de que hay algunos agujeros negros dentro de la idea de la renta básica que aún hace falta cubrir. Pero sobre todo el tema de la renta básica, ¿a qué va? Para alguien que a lo mejor no ha escuchado del tema, es el hecho de que todas las personas vamos a tener un ingreso independientemente de lo que estemos haciendo. Simplemente cumplimos. Voy a poner ejemplos así al azar. Cumples la mayoría de edad, 21 años, y recibes una renta y recibe todo el país. ¿Qué se lograría con esto? Pues que las personas que hoy en día están saliendo a la calle porque si no tienen el dólar o los $2 que sacan al día, pues no pueden comer, esas personas se quedarían en casa, ¿no? Entonces, evitas que estas personas salgan desde el problema que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la gran, no la contradicción, sino cuál es la idea que le rebaten a la renta básica universal? Es el hecho de que si le das una renta a todo el mundo, vamos a vivir en el conformismo y sería como dar un bono universal, donde todas las personas simplemente no van a trabajar, claro, y que se van a conformar con este bono o esta renta y no harían nada más, ¿ya? ¿Cómo se la refuta desde la idea de la renta? Es el hecho de que no es una renta que te cubre una vida tremenda, sino que es una renta que te permite, exacto, te permite cubrir una canasta. Pero si vos quieres ir más allá, puedes evidentemente ponerte a trabajar, y ahí quizá ya sería un derecho donde vos puedes trabajar e ir subiendo tu nivel adquisitivo, pero sobre todo lo que a mí me parece interesante es que vos puedes trabajar dentro de lo que a ti te guste. A ver, yo vengo del sector educativo y me dedico a hacer asesoría y pedagogía y bueno, como psicólogo educativo estoy muy relacionado con el tema educacional. Cuando tú hablas con estudiantes de bachillerato, ellos te dicen, yo tengo que ir a la universidad. ¿Por qué? Porque tengo que ser alguien, porque si no trabajo, pues no voy a ningún lado. ¿Y qué vas a estudiar? No lo sé, pero tengo que ir a la universidad, ¿no? Entonces es gente... Claro, seguir un patrón. Sí, y es la gran mayoría de estudiantes. Entonces, al final del día tienes un montón de personas estudiando a la universidad que no quieren estar ahí y en carreras en las cuales no quieren, y no porque el examen te direccione, simplemente porque los pelados nunca se han preguntado en su vida qué quieren hacer, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Entonces, luego tienes esas personas en trabajos que no quieren hacer y siendo personas frustradas el resto de su vida. Entonces, ahí vamos a coincidir con Viti y ahí es donde el sistema falla un montón. Ahí es donde el sistema falla un montón porque las personas están obligadas a tener un nivel adquisitivo pues para poder sobrevivir. Si no, no habría cómo. Incluso, y lo que harías con la renta es que evitas eso y vos simplemente como ya tienes un medio de subsistencia mínimo, por eso es básica, mínimo, pues te dedicas a lo que quieres dedicarte y empiezas a recibir dinero por hacer eso que quieres hacer, ¿no? A lo mejor nosotros trabajar acá en la radio municipal, por ejemplo. Claro. O sea, hay varias cosas. La primera, el tema de la renta básica, que mucha gente nos dice que es lo que tú decías, que si le das a la gente una renta, no va a hacer nada, se va a quedar en su casa sin hacer nada. Es mentira. Vale, hay varias ciudades en el mundo que ya han experimentado con la renta básica universal y, de hecho, el desempleo ha bajado. O sea, la gente ha trabajado más porque trabaja en lo que le gusta, sin tener que verse obligada a trabajar en cosas que no tienen ni motivación, ni ganas y quizás ni saben. Pero están obligados a hacerlo. De hecho, una ciudad, pueden revisar por internet, creo que es Utrecht, en Holanda, si no me equivoco, lleva ya años con
con la renta básica universal y tiene desempleo cero. Porque todo el mundo trabaja porque está haciendo lo que quiere hacer. Y con ese dinero que recibe, tiene para pagar su comida, su vestimenta y su casa. Y ya está. Y la gente sí trabaja en lo que le apetece. Y o sea, eso de que la gente se va a conformar es mentira. La gente va a hacer lo que le gusta hacer. Eso para el típico argumento que la gente te dice. Otro argumento que te sueltan es que es muy caro, que cómo se paga eso. Está más que demostrado que si se aplica una tasa Tobin mínima de 1 céntimo o 10 céntimos por cada transacción bancaria, habría dinero de sobra para pagar una renta básica universal a todo el mundo. Entonces, o sea, no es que no haya dinero, hay dinero suficiente. El problema es la redistribución de esas transacciones financieras que realmente... No voy a entrar ahí. Pero date cuenta que son transacciones que nunca nadie maneja. Son ordenadores que hacen transacciones en función de unos algoritmos. Punto. Este dinero es de alguien y ni siquiera sabe dónde está, ni cómo se mueve. Entonces es bastante irónico que haya gente que no sabe dónde tiene el dinero, no sabe qué hace con ese dinero y hay gente que se muera de hambre. O sea, realmente me parece bastante lamentable como sociedad que eso pase. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y lo último, lo dejo para el último, tu idea de que el Estado tiene que garantizar mi derecho de acceso al trabajo. Uf. Vamos a ver. O sea, que el Estado me garantice mi derecho, entre comillas, a ser esclavo me parece una estupidez gigante. No me está dando un derecho a trabajar, me está dando la posibilidad de que no me muera de hambre. O sea, que eso es como los amos a los esclavos. Mira, te dejo vivir aquí conmigo en mi hacienda para que trabajes y te doy pan y agua. Eso es lo que hace el Estado. O sea, te doy la oportunidad de que hagas esto para que no te mueras de hambre. O sea, eso no es un Estado, eso es un cortijo. ¿Vale? Y eso es lo que hacen a día de hoy todavía en los pobres jornaleros andaluces que se mueren casi de hambre a 40 grados al sol para recoger las uvas por una miseria. ¿Vale? Entonces, realmente, eso de que el Estado garantice mi derecho a trabajo, lo siento, pero no, por ahí no puedo pasar eso. No puedo. Por eso no, te decía, el justificante que se utiliza, o sea, puede ser ese, y esto estoy usando la máquina. Ponía el ejemplo, por ejemplo, bueno, no lo ponía, nada más lo nombraba, lo citaba. El ejemplo de Alemania es interesante porque allá llegas a una nota que es, y estaba revisando respecto de esto, se llama el ordoliberalismo, que es literalmente, no es cuestión mía ni quiero forzar esto, pero literal es la síntesis entre la centro derecha y la centro izquierda. ¿Ya? Entonces, y empieza ahí a funcionar, ¿no? Donde el partido cristiano de derecha, de centro derecha y el cristiano de centro izquierda se unen porque la dialógica de la idea de ser cristianos es pues el bienestar de todos, porque al final del día todos somos hermanos. Entonces empiezan a cuadrar ahí algunas cosas interesantes y empiezan a equilibrar Estado y mercado, donde te dejan ciertas libertades y donde empieza también el Estado a reducir ciertas atribuciones, pero sigue siendo un Estado con capacidad de ser Estado, porque un Estado reducido, un Estado chiquito, o un Estado débil, que yo lo he escuchado muchas veces, pues un Estado débil no sirve de nada, para eso mejor que no exista. Porque si no tiene capacidad de hacer algo, de garantizar nada, pues mejor que no esté. Ahora, la idea que votaron ellos es caer en cuestiones más comunales, para retomar, por ejemplo, lo que hablábamos en algún momento desde el inicio. Yo aquí rompo una lanza, como suelen decir en España, mi querido Viti, a favor tuyo, y alguna vez ya te lo decía, en algún momento yo revisé el anarquismo y hay una rama del anarquismo que es el anarquismo colectivista. Y este funcionó durante algún tiempo, funcionó, y de hecho si uno empieza a estudiarlo, el anarquismo funciona bajo la idea de comunas, ¿no? De comunidad, y donde las personas empiezan a interactuar entre ellos y entre ellos se ayudan entre unos y otros y se genera una red y un tejido social ahí bastante interesante. ¿Qué fue lo que rompió esta idea del análisis que yo veía? Eran dos razones. La primera, una cuestión interna, que fue el hecho de que las comunidades crecieron demasiado y por crecer demasiado dificultaba la relación de la comunidad y eso fue lo que en algún momento le complicó la vida
es como esta misma idea de la teoría de la democracia, cuando la democracia era en Roma y en estados pequeños o lugares pequeños, pues se podía mantener, mientras que si son estados grandes ya no se puede mantener. Perdón, en Grecia, no en Roma. Y hablamos de la democracia ateniense, no de la espartana, que es la que nosotros tenemos. Y eso por un lado. Y por otro lado era el hecho de que, chuta, la historia fue trágica y llegó pues todo el tiempo de las guerras mundiales y pues Europa se fue por el caño y la idea del colectivismo también, porque lo primero que hicieron los gobernantes que llegaron previo a la Segunda Guerra pues fue imponer sistemas autoritarios y absolutistas, entonces se llevaron todo lo que era colectivo comunitario por delante. Pero es interesante y podemos aprender. Mientras la anarquía nos llevaba a la solidaridad, la democracia nos llevó a la guerra. Qué curioso. Aquí lo dejo. Ahí lo dejo para... No es para criticarlo, ni para rebatirlo. Lo dejo ahí como... Eso es trampa. Eso es trampa. Yo me quejo. Danielita, si nos estás viendo, yo me quejo. Siempre hace eso. O sea, suelta un caso y dice, no lo vamos a debatir ahora. Deja lanzando ahí su... Sí, tira y después hablamos. Corre y nos prohíbe a nosotros que digamos algo. Dice, no, espera. Pero ya te dejo dando ahí la puñalada. Es para que la gente lo reflexione en su casa. Claro. Sí, pero también, o sea, yo solo un minuto. Bueno. Yo creo que, digamos, es interesante lo que ustedes reflexionan y yo pienso un poco en la realidad de nuestro país. No sé si funcionaría el tema de una renta. Ustedes han visto todo lo que ha pasado con el bono solidario. Sí, no sé, la cultura de nuestro pueblo, no sé si es falta de educación, no sé si es, no sé, o sea, no sé si funcionaría. En verdad, si a la gente le motivaría el poder querer ser más. Sí, yo pienso que eso es una de las... Yo, mientras les escuchaba, reflexionaba un poco en nuestra gente. O sea, ahora mismo, en todo lo que vemos de nuestros colegas de la costa, de la sierra, que salen a la calle, que no cumplen las leyes, que hay desorden, que no entienden para qué, ni por qué, ni cómo debería ser. Entonces, solamente lo quería compartir. O sea, pienso un poco en que funciona en algunas sociedades que tienen algunas características y que tienen alguna educación diferente, focalizados en otras prioridades, pero no sé si en nuestros pueblos, y no solamente digo Ecuador, también pienso en Perú, pienso en Bolivia, esto funcionaría. Solo quería compartirlo ahí para que lo reflexionemos en sus casas, como dice Viti. Ya está aprendiendo Anita también. Danielita, yo me estoy quejando. No. Yo hoy día del trabajador voy a quejarme también como Viti. Me revelo, tienes que decir. Sí, yo le hago anarquía a la anarquía. Solamente una puntillada. Yo coincidía, por ejemplo, en algún momento con el criterio de Anita. Y luego me daba cuenta de una cosa. La renta básica universal cubre el acceso, por decirlo de alguna forma, a la canasta básica, por ejemplo. Pero todos los bienes que vienen luego de eso, que son los bienes suntuarios, ya los tendríamos que cubrir nosotros mismos. Es decir, Anita, si usted quiere tener un plan de datos para su celular, si quiere tener un mejor celular, si quiere tener otra computadora más, otro plasma dentro de casa, una cuenta de Netflix, quiere comer ya no solamente esto, sino que quiere comer camarones gigantes y comer caviar, le va a tocar trabajar horas extras, ¿no? O sea, más bien trabajar. Es decir, la renta básica cubre un modo de vida en el cual uno no tenga que pasar hambre y no tenga que pasar las cosas que están pasando ahora. Pero tampoco cubre una vida extremadamente suntuaria. Entonces, para más bien adquirir claro, eso, sí, yo estoy de acuerdo. Exacto, yo estoy de acuerdo en que eso, digamos, es la solución para los problemas que actualmente tenemos. Es verdad. Exacto, pero creo que o sea, tendríamos que reflexionar también las realidades de nuestros pueblos, ¿sí? Y ver
cómo poder insertar esto. O sea, por supuesto, yo ahora mismo en todos estas campañas y hemos tenido con algunos amigos la oportunidad de poder intentar entregar algunos kits de alimentos, o sea, vemos que la realidad es súper compleja. Y por supuesto que si tuviéramos una renta básica, la gente no estuviera sufriendo por un plato de comida que debería ser lo mínimo que como seres humanos nos merecemos, ¿no? En nuestros derechos. Yo estoy totalmente de acuerdo, solo que creo que se debería analizar la forma, el proceso, eh, lo, los momentos, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy de acuerdo con Claro. ustedes, no, no es que esté en contra. Hemos Claro, una llegado cosa a es un lo que... acuerdo. Si ve qué Muy bonito que bien. es dialogar y debatir, no como Sí, el Capi que nos que nos dice dé la ahí para el oportunidad de poder hablar. Exacto. y nos vuela la libertad. A que les ponga a todos en la borda. Ya, vamos con Carlitos, si no, se nos come el tiempo, pero sí, realmente lo mínimo que garantiza la renta básica universal es el derecho a la vida, que es el principio de todo, creo, en cualquier estado que se llame o se precie como estado. Entonces, vamos ya con Carlitos en un minutito. Teniente Torres, ¿qué nos traes hoy? Capitán querido, como ya he hablado un montón en este espacio, yo quiero nada más yo también quiero dejar una reflexión interna para la gente. Justamente de Eduardo Galeano, el libro se llama, perdón, casi digo el derecho al delirio, ese es un escrito. El libro se llama Los hijos de los días, y justamente tiene un texto que dice lo siguiente. Primero, Día de los Trabajadores. Tecnología del vuelo compartido. El primer pato que levanta el vuelo abre paso al segundo, que despeje el camino al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda a su vez al quinto. El impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja a la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube a la vértice de la V que los patos dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante, y ninguno se cree superado por volar adelante, super pato por volar adelante, ni subpato por marchar atrás. Entonces, esto es Eduardo Galeano, aunque Viti por ahí me lo está vilipendiando. La reflexión que me deja es esta. Hoy estamos hablando del Día del Trabajador y en la realidad que estamos viviendo hoy también nos damos cuenta que hay trabajos y trabajos, ¿no? Hay una escala también ahí dentro de los trabajos y hay dos cosas ahí que yo quiero plantear. La primera es que la primera es una construcción interna, que es el hecho de que como yo hago trabajo académico, yo hago trabajo intelectual, como yo soy profe, como yo soy médico, como me he sacado del aire haciendo esto, bueno, no les voy a tocar a los médicos porque sí se la están fajando ahora y fuerte y son primera línea y una gratitud inmensa para ellos, pero a dónde quiero llegar es el hecho de que muchas personas creen que porque hemos pasado a la universidad, pues tenemos este derecho o somos mejores personas que otras personas que simplemente se dedican a un oficio, el ser taxistas, el ser zapateros, el ser la señora de la tienda que vende, y ahora mismo la gente que está en el campo haciendo agricultura, la gente que está haciendo desinfección de hospitales, la gente que trae la comida a casa, un montón de gente que está haciendo y que nos está permitiendo que la sociedad se sostenga, ¿no? Que nos está demostrando ahí un montón de cosas. Y lo segundo tiene que ver con una cuestión estructural dentro de la sociedad, que es este hecho y que está concatenado con lo primero, con esta visión o este concepto interno que tenemos. Y es el hecho de que la sociedad sí ha clasificado estas cosas. Entonces, a los oficios o a la gente que ha estudiado a X niveles, se les plantea sueldos menores, capacidades menores, menos derechos, quizá no en una cuestión formal, no está escrito en ley, pero sí tienen menos derechos que aquellos que sí tienen
otra condición, ¿no? Y pongo nada más un ejemplo, esto me lo decía hace muy poco, un amigo que es abogado, simplemente por el hecho de ser abogado, llegaba a X lugar y decía, ok, buenas tardes, doctor, y le daban una atención de primera, mientras que si llegaba alguien más que no era abogado, o sea, me refiero a que no era pasado a la universidad, pues le daban una atención pésima. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de uno vale más que el otro y también porque socialmente uno gana más que el otro. Y eso sí lo debemos empezar a cortar. Yo creo que en el Día del Trabajador debemos pensar en que, retomando lo anterior, todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos somos personas y que alguien trabaje limpiando las calles no quiere decir que es menos que alguien que trabaja en un escritorio en Quito, en Carondelet. Entonces, estas brechas son brechas que nosotros las hemos puesto y que ojalá llegue el día en que las podamos romper y empecemos a pensarnos como sociedades colectivas, como los patos que vuelan en V y que nadie se cree, que nadie se cree el pato Donald ni el pato Lucas, sino que ahí van. Claro, de hecho, Eso, o sea, yo cuando siempre digo a la gente que un ingeniero, con todo mi respeto a los ingenieros o a los arquitectos o a quien sea, no lo digo porque... Diego, ¿a ti te están hablando hoy día? que ganan, qué sé yo me acuerdo de los ingenieros de minas en Asturias ganaban 3.000 y pico, 4.000 euros al mes, jubilado, y los agricultores están apenas ganando lo mínimo para sobrevivir, pero lo que la gente no se da cuenta es que por muy ingeniero, doctor, psicólogo que seas, si gente como mis padres no plantan papas, tomates y cebolla, nos morimos todos de hambre. Entonces, hay que ver un poquito realmente quién es la gente esencial en el mundo y quién es la que tiene otras herramientas que se añaden a lo esencial. Que eso es lo que tenemos completamente equivocado. Creemos que los más estudiosos son los más importantes y, sinceramente, creo que es al revés. O sea, si los agricultores no siembran, yo me muero de hambre. Y eso creo que es lo más básico de todo. Creo que debemos que recordar que somos una sociedad en la que somos seres en relación. Entonces, que todos necesitamos de todos, ¿sí? O sea, no es un trabajo más importante que el otro, sino son trabajos y formas de poder hacer que la sociedad sea más justa, mejor, que seamos un equilibrio. Todos necesitamos, como dice Viti, que existan los agricultores para que siembren. Estamos de la señora que limpia, estamos del señor que conduce, que trae los alimentos, el que nos mueve de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que estamos, o sea, que debemos recordar que nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? Que no es que estamos compitiendo, sino que estamos en un mundo donde lo más importante es cada uno de nosotros. Esa es la realidad, no es uno más importante que el otro. Exacto, no es competencia, no es competencia para vivir, sino colaboración para vivir. Exactamente. Cooperación, que ese es el futuro que nos espera. No, Gracias, colaboración. Bueno, colaboración. Gracias, Carlitos. Vamos ya rapidito con Ana Santos, que se nos echa el tiempo encima. Un minutito. Ay, me el tiempo. Bueno, yo igual había pensado para hoy compartir una lectura que es súper amplia, pero bueno, voy a resumirla. Creo que todos, o no sé si todos, han tenido la oportunidad de leerla, el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, ¿sí? Que fue justamente dado hace 1963, ¿sí? Entonces, creo que resume muchas de las cosas que hemos conversado aquí y que les invito a que lo escuchen pensando no solamente en ese momento que ellos estaban viviendo, sino en la realidad que ahora mismo tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y lo que estamos haciendo como ciudadanos, ¿sí? Entonces, me voy a saltar toda la introducción, pero era un discurso donde él estaba hablando a un grupo de negros, ¿sí? Donde les invitaba a que reflexionen lo que sus derechos y lo que estaban recibiendo. Hay quienes preguntan
a los partidarios de los derechos civiles. ¿Cuándo quedarán satisfechos? Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan alojarse en los moteles de las carreteras, en los hoteles de las ciudades. No podremos quedar satisfechos mientras los negros solo podamos trasladarnos con un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca podremos quedar satisfechos mientras un negro de Mississippi no puede votar o un negro de Nueva York considera que no hay por qué votar. No, 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 no estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Georgia, regresen a los barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades del norte, sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos revolquemos en los valles de la desesperanza. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arriesgado, un sueño americano. Sueño en que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmaremos que esas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos se puedan sentar juntos en una mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convirtiera en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivieran un día en un país en los cuales no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Tengo un sueño que un día en los estados de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de introspección entre las razas y los negros, se convierta en un sitio donde los niños y las niñas negras puedan unir sus manos con los niños y las niñas blancas y caminen unidos como hermanos y hermanas. Sí, bueno, y así creo que todos ustedes han escuchado, simplemente quería compartir con ustedes este pequeño fragmento del discurso. Sí, los invito a que reflexionemos en el presente. Sí, en ese momento era el llamado de una esperanza a decir que esperaba que durante los siguientes años pues sea una realidad diferente para estos que en ese momento estaban saliendo después de 100 años de esclavitud, no habían conseguido ser consideradas personas dignas y personas simplemente para poder tener sus derechos. Entonces eso es una de las cosas que quería compartir y lo dejo ahí para la reflexión de cada uno. Ya que se nos acaba el tiempo. Siempre bonitas palabras de Martin Luther King. Yo hablé una vez con Patito Narváez, un saludo desde aquí, nuestro gran Pato Narváez, sobre Martin Luther King. Tiene mucho, mucho que contar. Quizás un día hagamos una especie de monográfico sobre él, porque seguro que todos tenemos aquí nuestra opinión sobre lo que él hizo, lo que decía y cómo lo hacía. Y creo que puede ser interesante para un tema de tertulia, las de Martin Luther King ahí. Por lo menos creo que media horita se nos puede quedar súper corta, pero por lo menos para nombrarlo, para recordar gente de ese nivel, que ojalá hubiese muchos más como él, y podemos trasladar el tema de que eran negros a los indígenas o a las mujeres o a los niños. Depende de la cultura, siempre hay un grupo, el que es apartado, el que es esclavizado o el que es ninguneado. Entonces, creo que eso sirve para cualquier colectivo que esté en desventaja social. Entonces, me gustó mucho recordar esas palabras. Muchas gracias, Anita, y vamos ya con la primera revolución obrera en el mundo, y le voy a dar gusto por fin a Carlitos. Hoy vamos a hablar de extraterrestres.
como les decía, la primera revolución obrera del mundo. Es curioso porque no es de un ser humano. Me explico. Voy a contar la historia desde el principio. Vamos a hablar de los Anunnaki, que tanto le gustan a Carlitos, los Anunnaki. Por fin llegaron los Anunnaki. Los Anunnaki son supuestamente unos extraterrestres que vinieron de un planeta llamado Nibiru y aterrizaron en la Tierra según la mitología sumeria, ¿vale? Recordemos que estamos con el barco atracado en Irak, que es donde estaba Sumeria hace miles de años. Y los sumerios creían que el ser humano había sido una creación genética de los Anunnakis, ¿vale? Los Anunnakis son esos extraterrestres que vinieron de su propio planeta para extraer oro en la Tierra, porque necesitaban oro para arreglar la atmósfera del suyo. Entonces vinieron y trajeron con ellos a los Nefilim. ¿Qué son los Nefilim? Los Nefilim son gigantes. De hecho, la Biblia habla de Nefilim en varias ocasiones, para que la gente lo pueda, si quiere revisar en la Biblia, hay varias menciones a los Nefilim como gigantes, ¿vale? Eran los obreros, eran los mineros que habían traído los extraterrestres para sacar el oro de la Tierra. Pero ellos dijeron un día que ellos no se merecían eso, que ellos vivían bien en su planeta, eran gente importante y que no tenían por qué venir a trabajar de mineros, a morirse en las minas, y se rebelaron, montaron una revolución obrera en la Tierra, pero no de seres humanos, ¿vale? Eso es lo más curioso de toda esta historia, que la primera revolución obrera no fue de seres humanos. Después de esto, pues dijeron los Anunnaki, los dioses, dijeron, vale, perfecto, entonces tendremos que crear un ser para que haga ese trabajo. Entonces cogieron a los primates, le sacaron el ADN y lo mezclaron con el ADN de los Anunnaki, y de ahí salió el primer ser humano. ¿Vale? Esa es la mitología de la creación del ser humano que tienen los sumerios, como ellos, para crear un trabajo que necesitaban para su planeta, crearon un ser menos hábil, menos fuerte o menos inteligente que ellos para poder utilizarlo para extraer los materiales de la mina. ¿Vale? Es una forma de, vale, yo creo un sujeto, creo un esclavo que trabaje, que me haga el trabajo sucio, y así no molesto a los míos, que eran los Nephilim, ni tampoco a los otros dioses como eran los Anunnaki. ¿Vale? Esa es la triste historia de cómo los sumerios creen que se creó el ser humano. ¿Vale? ¿Qué pasó después de eso? Que esos seres humanos eran demasiado estúpidos, eran demasiado tontos y no sabían hacer bien ese trabajo. Y entonces Enki, uno de los Anunnaki, bajó a la Tierra, se enamoró de uno de los seres que se habían creado y tuvieron hijos. Y ese hijo fue lo que en la Biblia se llama Adán, ¿vale? Que curiosamente los sumerios, 3.000 años antes, lo habían llamado Adamo. Qué casualidad, qué parecido el nombre. Y de ahí salió el Homo sapiens sapiens tal y como lo conocemos, de un ser creado como esclavo y un dios que se aparearon y tuvieron este primer ser humano. Eso es un poquito la historia que quería contar sobre la primera revolución obrera y cómo eso creó la humanidad, ¿vale? Es un poquito para reivindicar también al obrero, tan vilipendiado en tantos sitios y que realmente son la base de la sociedad y son la clase preferente. Lo siento, pero me lleva en mi parte obrera a defenderlos y realmente me halaga que los sumerios vean cómo la revolución obrera acaba creando la humanidad. No deja de ser una metáfora, creo que bonita. Lo dejamos aquí, chicos, que ya se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias, Carlitos. Una semana más, un placer contar contigo, como siempre. Muchas gracias a ti, capitán, y sobre todo muchas gracias al personal técnico que hace esto posible. Ellos trabajan detrás de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos ven, ellos son los que se saquen el aire. Muchas gracias a la radio municipal también que nos da el espacio. Claro que sí. Muchas gracias, Anita Santos, una semana más. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos escuchan todas las semanas. Desearles una muy buena semana a todos. Y nada, pues que como siempre les digo, pongamos ilusión y esperanza a la situación que estamos.
Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que hacen posible que se retransmita. Carlitos Rojas, que ha estado hoy en los mandos, muchísimas gracias. También a Daniela, que nos ve por ahí. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana y ya sí que empezamos a mover el barco, que si no se nos va a oxidar ahí parado. Vamos a emprender camino al sur, nos vamos a recorrer África. Muchas gracias, un placer para todos, quédense en casa y nos vemos la semana que viene. Chao, muchas Y un gracias. saludo a Gaby Gonzaga que nos está viendo. Chao, muchas gracias. Gaby Gonzaga, que nos está viendo.